Yo desde que cumplí 90 años tengo una cantidad de privilegios. Yo les aconsejo a ustedes que los cumplan y ya verán cómo la gente los trata diferente. Bien, vamos, yo voy a tratar de como le dicen, de ver una vista panorámica de todas estas cosas que les han estado hablando esta mañana. Y ante todo, como no quiero pasar, que voy a tener el reloj muy presente, porque suelo ser muy desordenado en esto. Bien. De modo que todo esto que les han dicho, a ver, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque hay que sacar alguna conclusión. A mí, por ejemplo, los casos, ya no quiero saber más casos de ovnis. Lo que he estado yo más interesado es en el fenómeno ovni, pero llegó un año en que ya dije, bueno, hay demasiados casos, a ver a dónde vamos con todo esto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo casos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, miren, voy a empezar con esta verdad rotunda. El que hoy día no crea que en este planeta nosotros no mandamos, sino que hay otra gente, hay otras inteligencias no humanas que son las que mandan, es un retrasado mental. No me aplaudan porque van a tener que aplaudir demasiado, no me aplaudan. Por muchos títulos que tenga, ¿entiende? Porque pues son tales las evidencias que tenemos que no se puede hoy día dudar, sobre todo viendo cómo está este planeta y cómo ha estado siempre. De modo que yo voy a darles una visión general en cuanto pueda de estas cosas que les han estado hablando. Y le voy a basarme en cuatro fenómenos que han sucedido últimamente, en los últimos 150 años. Y después te hablaré de eso, daremos un salto a otra cosa. Y prepárense porque al fin les voy a echar una homilía, porque va a salir el viejo jesuita, va a echar su homilía aquí. De modo que tengan un poco de paciencia también con eso. Primer hecho, en el cual yo me baso, no me baso, todos ustedes deberían basarse también para que creamos que aquí hay otra gente. Dejo todos los perifollos de esto, nada más voy al grano de las cosas. Allá por el año 1964, antes había habido ya muchos obeliscos y muchas viejas piedras como la de Hammurabi, en que en escritura cuneiforme había noticias de milenios anteriores. Pero en el año 1964, dos italianos, escarbando allá en Siria, si es que deja algo el bárbaro que está ahora por allí, y encontraron una biblioteca entera, una biblioteca que había ardido, la había quemado un rey que se llamaba Naram Sin, que por cierto tiene unas inscripciones preciosas, hijo del gran rey de los acadios, Sargón, que sale también muchas cosas. Ese incendió aquello. Y curiosamente la biblioteca aquella, los libros no se quemaron. ¿Cuántos libros había? Alrededor, libros que no son libros precisamente, había alrededor de 20.000. Imaginen ustedes 20.000. ¿Por qué no ardieron? Porque eran de piedra, no exactamente de piedra, sino unas tablillas de arcilla, por lo tanto el agua no les hizo nada. Estaban todos colocaditos, todavía inclinados ahí. A partir de entonces empezaron los que ya sabían algo de leer inscripciones antiguas, empezaron a darle vueltas y por ahí. ¿Qué es el resumen también de todo lo que sacamos de todas estas tablillas? Nos interesa sobre todo de todo lo que hablan, porque hoy les hablaron de Gilgamesh y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Ahora, a mí me interesa una cosa de esas tablillas. Hablaban de los dioses. Saben que escribí uno de los libros que le andan por ahí ahora es Defendámonos de los dioses. Hace 30 años yo escribí ese libro ya. Yo le empecé a llamar los dioses porque son los que mandan aquí. Aunque mucha gente, muchos doctores, no crean en eso. Muy bien. Hablaban de sus dioses. ¿Qué nos decían de sus dioses? Las cualidades que vemos ahí que me interesan y que luego las enchufaré con lo que hoy sucedió. Porque aquello sucedió y hay mucha gente que cree que aquello pasó y pasó. No, eso está pasando hoy día. Y eso es lo que la gente, muchos no se dan cuenta, de que los casos de hoy son aquellos casos de entonces. La continuación. ¿Qué nos decían de los dioses? Nos decían, mire, que eran
Primero de todo, eran visibles, los veían, eran físicos. Y hay algunas de estas tablillas e inscripciones en que, por ejemplo, no sé si fue Moloch o Marduk, uno de aquellos dioses, que le dice a Ciro, vete a Babilonia, le da la orden. Y dice él, y él fue conmigo, el cronista fue con el rey, a su lado todo el tiempo en el camino. De modo que eran visibles, primera gran cosa. Segundo, eran muy crueles. Tercero, eran muy lujuriosos, eran sexuales, les gustaban las mujeres humanas, ¿verdad?, que eran de inferior categoría. Un recuerdo de los nobles, como en Roma, el dueño de los esclavos podía acostarse con cualquier esclava y tenía derecho a ello. Bueno, pues estos hacían igual, eran muy lujuriosos y engendraron hijos con ellas. ¿Qué más nos dice de los estos? Eran algunos de los más fuertes, eran muy grandes, de estatura muy grande. Les tenían miedo porque algunos eran feos. Otra cualidad que tenían, eran zoomorfos. Algunos tenían pinta de animal, pero inteligentes. Eran inteligentísimos, mucho más inteligentes que los hombres de aquellos tiempos. Sabían muchísimo de bregar con razas, con los ADNs. Ellos ya bregaban con eso, mezclaban unas razas con otras, hacían razas de ellos mismos al mezclarse, etcétera, etcétera. Estos eran los famosos dioses que nos describen las tablillas y que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque para ver qué es lo que queda de aquello. Esto tuvo una repercusión muy grande. Debió tener una repercusión muy grande. ¿Con quién? Primero, con la Iglesia, con la religión, con el judaísmo. ¿Por qué? Porque en aquellos papeles, en aquellas que no eran papeles, que eran, como les digo, unas Biblias de este tamaño, poco más o menos, y algunos chiquitos, casi como un poco más grande que una cajetilla. Pero ahí estaba una letrita chiquita que costó años el descifrarla, porque no el escrito cuneiforme no solo era sumerio, los acadios tenían el suyo y había el elamita, había muchos. Pero lo han ido sacando. De esto se dijo el más famoso, pues, Zecarías Sitchin, al cual lo critican mucho otros también, porque él se hizo muy famoso porque escribió una serie de libros, pero otros que saben tantos como él no han escrito tantos libros, profesores de universidad, y no están del todo de acuerdo con lo que dice Sitchin. Bien. En esos aparecían nombres de la Biblia. Eso le dio fuerza a la Biblia, fuerza histórica, porque había cosas de la Biblia de las que se dudaba que aparecen allí. Por ejemplo, los nombres de los reyes, los nombres de las ciudades, las guerras. Había una batalla que aparece en el Génesis, no sé en qué libro, que había luchado Abraham contra 5 reyes, y decían los comentaristas, pero esto parece que es una invención, pero hay nada, ahí está en las tablillas con el nombre de los reyes y el nombre de las ciudades de los que ellos eran reyes. Bien, ¿la Iglesia le hizo caso a esta cosa? No. ¿Por qué? Lo veremos enseguida, porque esto es para la Iglesia, como yo digo, todo el fenómeno ovni, toda esta fenomenología es ácido sulfúrico. Para la ortodoxia pura cristiana le pone unas dudas tremendas, no a la totalidad, pero sí a muchas cosas. Bien, de modo que a la Iglesia los historiadores eran los que debían haberse interesado, tampoco se han interesado mucho. Para ellos la historia del hombre occidental empezó con los griegos y por ahí, como si antes, y esto de que estoy hablando es alrededor del año 3000, 2500, 2000, es decir, hace casi 5000 años antes de nosotros, 3000 años antes de Jesucristo, ¿verdad? De modo que la historia empieza, como dice un libro muy famoso por ahí, la historia empieza en Sumer, ahí, y tampoco es así, porque empezó mucho antes. Lo que pasa es que entonces no tuvimos la suerte o no escribieron ellos lo que tenían que escribir. Bien, este es un hecho, no quiero detenerme más. Segundo hecho, voy a detenerme muchísimo menos, que para mí tiene fuerza, aunque por ejemplo para algunos ilustres que les han hablado a ustedes, como por ejemplo Pedrero, pues para él tiene muchas dudas de que los círculos de las cosechas, que realmente sean de origen extraterrestre, por ahí, bien, para mí les he dado vueltas y por ahí, y sí, y no quiero extenderme por qué los círculos de cosechas para mí realmente son un mensaje muy genérico que nos dicen, estamos aquí.
lo hacen la gente delicada. Una cosa que me he olvidado decirles, de los dioses, unos eran buenos y otros eran malos. Esta mañana les han dicho nombres de dioses buenos y de dioses malos. Por ejemplo, el que sintetiza era, según lo oía yo, y no es que lo oyera esta mañana por primera vez, Enlil era el malo y su hermano Enki era el bueno, que nos ayudaba. Es que así pasaba. Unos querían ayudar y otros eran demasiado propensos a dar órdenes y a criticar y a hacer unos castigos terribles. Bien. Los buenos actúan mucho más discretamente porque parece que obedecen una orden de no interferir. Los malos, en cambio, pasa como con los hombres. Si ustedes en un edificio hay 50 viviendas, hay 49 viviendas, gente honrada, pero hay un desgraciado que es ladrón. Bueno, pues por ese desgraciado hay que cerrar bien las puertas y por ahí, porque el mal es mucho más activo que el bien. Eso es una desgracia. No les digo más de esto. Prescindo de cosas, por ejemplo, uno de los dibujos que son preciosos, se los recomiendo, vayan a internet, y aunque algunos creen que eso es fingido, que eso no puede fingirse porque hay tal cantidad de características en los dibujos de las cosas y sobre todo en que están hechos. Hoy día muchos de esos dibujos a un buen dibujante son tan complicados y tan originales que le costaría encima de un papel hacerlo ahora. Díganme ustedes, ¿cómo se hace encima de un campo? Y todavía hoy día, ahora que empezarán a salir en internet ya los de este año, porque eso es cada año, aparece la cosecha de cualquier cereal y ahí aparece, no desde el suelo, sino desde arriba, unos dibujos preciosos, cada año más bonitos. ¿Y cómo se hacen eso? Han visto luces por ahí. Bueno, no quiero meterme a explicar, solo digo a los que tienen esa duda. Un tallo de trigo flaquito, se dobla fácil, que es lo que hacen ellos, lo doblan. Ustedes saben que doblan y sigue creciendo la cosa, no le hacen daño. Es más, ese trigo tiene más valor para alimenticio, etc. Pero digan ustedes, un dibujo de esos hecho encima de un campo de maíz que tiene 2 metros y pico de altura y que el tallo es así de gordo, ¿cómo doblas eso sin romperse? Pues encima de los campos de maíz hay también. Lo cual es dificilísimo para los que quieran, humanos que quieran hacer eso. Hubo un famoso dibujo que era un gris, que eso ya no es dibujo de circunferencia, no, es ponerse a dibujar encima de un campo. Y hubo un círculo al lado que después parece que la traducción de aquellos era la misma que una gran mujer que se llama Carla Turner, a la cual mataron los extraterrestres porque nunca era una catedrática de universidad, nunca se quiso someter a ellos y la mataron ellos. La mataron con un cáncer, como suelen hacer muchas veces. Y esa mujer dio a otra gran mujer que se llama Bárbara Bartoli, se murió hace muy poquito tiempo, creo que era psicóloga, que se dedicaba a investigar a esta gente que han sido llevados a los señores y por ahí. Y el mensaje que Carla Turner, la muerta esa que les dije, le dijo a esta, era igual que el que apareció en un campo de maíz. No se fíen de los de arriba, pero hay gente que los quiere ayudar. Esa era lacónico. No sé, a Bárbara le dijo también Carla Turner, no te fíes de todos, pero desde aquí, ya estaba muerta, ahí queremos ayudar. Bien, dejemos, esto es otra cosa que a mí me ha llevado, o a cualquier espera inteligente, esa aparición cada año de esas en los campos, que primero fueron en Inglaterra y ahora es en el mundo entero. ¿Por qué? Los buenos discretamente, respetando la orden de no interferir con otras civilizaciones que no respetan los malos, igual que entre los humanos, todos los años lo vienen diciendo. Desde no hace mucho, empezó en los años 70 por ahí. Bien, tercera gran hecho que ha pasado, y este es el fenómeno ovni entero. El fenómeno ovni no quiero. Yo empecé a estudiar el fenómeno ovni en la década del 50, echen años, hace 60 años. Algunos de ustedes
andaba en pantalón corto todavía, y otros eran fetos todavía. Bueno, pues ya andaba yo recorriendo, en cuanto oía que caía un ovni, se venía, allá iba yo. Y he cruzado el Atlántico más de 100 veces, arriba y abajo, este y oeste, para vigilar esto. Pero llegó un momento en que dije, Ganug, suficiente, no quiero más casos. ¿Por qué? Porque ya estoy, hay que ver por qué se hacen estas cosas, por qué toda la casuística, los casos de ovnis son infinitos, pero infinitos. Desde lo más terrible, de burradas que han hecho con los humanos, ¿verdad? Pero terribles, a curar. Yo conozco gente que han sido curados, se los llevaron arriba y los bajaron ya completamente curados. Y esto no es que me lo hayan contado, no es que los conozco yo a ellos, los conocí antes y los conocí después. Bien, sintetizando del fenómeno ovni, de la cual ya te digo, han escrito cientos, no miles de libros. Las autoridades, un tiempo no sabíamos, las autoridades se enterarán de esto, saben de esto. Miren, hoy día las grandes autoridades, no las normales, no. Los que mandan en el mundo hoy día saben perfectamente. Hoy día sabemos, empezamos en el año 50, 60, no sabíamos nada. Hoy día sabemos casi todo. Los que más saben de esto, ¿quiénes son? Son los pentágonos del mundo entero, no solo el pentágono de Washington, sino los pentágonos chinos y los pentágonos, las altas esferas militares, sobre todo los rusos. Lo que pasa es que solo sabemos de los gringos, ¿por qué? Porque los otros se callan, no dicen nada. Los chinos no sabemos absolutamente nada, pero estamos seguros que también les han bajado. Sabemos, por ejemplo, que ha habido razas buenas que han querido hacer tratos para ayudarnos y las autoridades humanas no han querido. Eso nos lo han dicho razas extraterrestres. En cambio, otras razas malévolas, porque enseguida veremos que esto es igual que en nosotros, los hay buenos y los hay malos, han hecho tratos con autoridades y estos sí las han aceptado. Tratos de llevarse gente, de que la iban a devolver, que no le iban a hacer daño ninguno, era para hacer estudios y por ahí por allá. Hecho concreto, y ya digo, huyo de los hechos concretos. Eisenhower fue sabemos de él exactamente el día, el mes de marzo creo que fue del año 1954, en la base Holloman, fue el primer contacto que sepamos, seguramente hubo antes, bajaron encima de una base aérea, se pasó un ovni, bajaron dos hombrecitos y caminaron, ya lo estaban esperando los militares, allí hicieron un trato. A poco tiempo, en una base de California, que ahora cambió de nombre, allí fue Eisenhower a verlo. ¿Sabe con quién fue? Con el cardenal católico de Los Ángeles y con un amigo suyo general. El amigo suyo general, pues, que es por quien lo sabemos, quedó tan achocado, tan, como dicen en Puerto Rico, cuando vio a aquel hombrecito allí, muerto, ¿verdad? Un extraterrestre de un platillo caído, se quedó. En una carta a su hermano le explicó cómo él ya era otro hombre, después de haberse convencido de que en este mundo no en este mundo, en el planeta, hay otros seres inteligentes. Y si llegan hasta aquí es que son inteligentes más que nosotros, han hecho aparatos que nosotros no podemos hacer. Bien, y eso en concreto, pero sabemos de muchas otras cosas. ¿Qué más sabemos? A muchos hombres y mujeres los han cogido, los han llevado, a unos los han tratado muy mal, y a otros los han tratado muy bien. Igual que hacemos los humanos, vamos a un sitio y nos echamos amigos, o al revés, nos hacemos enemigos de otros. Bien, ¿qué más cosas puedo decirles de las infinitas que se pueden decir de esto, de los ovnis? Yo conozco no sé cuánta gente que ha ido a donde viven ellos. ¿Dónde viven ellos? Pues mire, no están siempre en el aire. Yo he visto ovnis por lo menos en 7 ocasiones, y los he visto de día y de noche. Los he visto quietos en el aire y pasando como una centella, y los he visto balanceándose en el aire 20 minutos, mirándolo yo a la casa a la misma altura, pues yo estaba en un cerro alto y el ovni estaba bastante bajo, y los he visto al atardecer con unas luz dando vueltas así, pero los he visto solo, los he visto acompañados. Y he visto una cosa que poca gente ha visto, un ovni caído,
¿Y por qué no pude llegar? Porque los soldados habían llegado antes que nosotros y no nos dejaban pasar. Testigo de eso, todos los que quieran. Bien, es que si me pongo a dar detalles, no acabo, y yo quiero ir a otras cosas. ¿Dónde viven? Pues viven algunos en grandes naves que tienen por ahí arriba, porque el dominio que tienen ellos del espacio es mucho más grande de lo que nosotros. Son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Y dónde viven? Cosas que tardé muchos años en caer en la cuenta de esto y en convencerme. Viven debajo de tierra. Pero no crean en cavernas ahí, olvídense. Auténticas ciudades, perfectamente. Tienen autopistas debajo. El planeta está surcado por eso. Créanlo o no lo crean, ¿verdad? Muchas cosas de las que yo diré, no las creerán, Dios los bendiga. Ustedes sigan usando su cabeza, que siempre es lo último que tienen que usar, su cabeza. Dígalo quien lo diga, si su cabeza dice, esto es una burrada, pues deséchenlo. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que viven debajo de la tierra? No hay más calor por ahí. Miren, hay sitio de sobra, primero. Yo conozco a alguna persona con la cual me escribo que me dice, los amigos míos viven a 12 kilómetros para abajo. 12 kilómetros, parece mucho. La proporción que hay en la tierra entre, por ejemplo, el mar y la parte sólida de la tierra es lo mismo que de una manzana. El mar es como la corteza de una manzana. La profundidad del mar es alrededor de profundidad media de 3.000 metros, no más. Donde más profundo es al norte de Puerto Rico, la fosa esa que hay una fosa y otra en el Pacífico que tiene 11 kilómetros. 11 kilómetros. Bueno, estos viven a 12, pero es que desde la superficie del mar hasta el centro de la Tierra hay 7.000 kilómetros. Miren la distancia que hay entre 3 kilómetros que tiene el mar, ¿verdad? Y 7.000. Mírenlo en uno que tenga en un bolsillo 3 euros, ¿verdad? Y otro que tenga 7.000 euros. Hay una diferencia, pero bueno, pues lo mismo es. Por lo tanto, ahí abajo hay sitio para hacer todas las ciudades que quieran, todas las autopistas que quieran. Y de hecho, ahí viven ellos. Muchos, cada uno tiene su negocio. ¿Y quiénes son? Digo muchos, porque hay muchas razas. Hoy día hay un americano, hay más, pero bueno, yo siempre voy con mi amigo Michael Salla. Para él, no solo para él, hay más de 50 grupos, razas diferentes. Y claro, aquí también me gustaría, y ya me enredo en decir demasiadas cosas, quítense la idea de que los ovnis vienen de un sitio nada más, o 2 sitios. Por ahí arriba, en nuestra galaxia, pasa como en la Tierra. Aquí hay naciones diferentes, con fronteras, aunque ahora las han querido quitar, pero fronteras, con gobiernos independientes. Hay gobiernos democráticos, hay gobiernos monárquicos, hay gobiernos más o menos buenos, capitalistas, hay gobiernos podridos como el nuestro, hay gobiernos de todos los tipos. La gente de un sitio va para otro, se casan, hacen peleas, eso es lo que han hecho desde siempre, peleas y guerras y guerras y guerras, y había que esperar ahí, ¿por qué tantas guerras? Ya verán por qué. Por ahí arriba es igual, en vez de patrias, hay planetas, créanlo, esas tienen razas especiales. Y hay planetas de gente buena y hay planetas de gente mala. ¿Por qué son malos? No lo sé. ¿Por qué fulano de tal es un sinvergüenza? Hay 40.000, lo están viendo todos los días en los periódicos. Pero es un sinvergüenza, ¿verdad? Y de hecho por eso lo metieron en la cárcel. Hay planetas de gente mala. ¿Por qué están muchos de ellos aquí? Porque huyeron de su planeta, porque otro se lo invadió, otros más fuertes que ellos. ¿Por qué están muchos de ellos? Porque su planeta, ellos mismos lo acabaron con guerras también, sobre todo de estas salvajes, de bombas atómicas y todo eso, y por eso vinieron aquí. ¿Por qué están ellos aquí? Muchos queriendo hacer, y es cosa que yo conozco a mucha gente, no muchos, pero con unos cuantos, no que me lo hayan contado, ellos me dicen cuando los llevan a las cuevas, lo que ven, y resulta que fulano de tal, y fulano de tal, y fulano de tal, que son de naciones muy diferentes, me cuentan lo mismo. Muchos saben lo que están haciendo, híbridos,
quieren coger nuestro ADN, porque ellos ya no pueden reproducirse. No todos, unos cuantos. ¿Por qué? Por haber abusado de muchas cosas o por fruto de guerras atómicas, ¿verdad? Y están aquí locos haciendo. Me acuerdo que una mujer muy famosa en el mundo de los ovnis, llamada Christa Tilton, me contaba lo que ella veía. Veo muchas cunas, con unos bebés allí, y que son mixtos. Iba a decir sangre humana, que no es exactamente sangre humana y cosas de ellos. Les cuesta un trabajo echarlo para adelante, fracasan muchísimo. Y por eso ustedes habrán oído, los que se dedican a esto, mucha mujer, por ejemplo, que de repente está en estado y no ha estado con hombre ninguno, y al cabo de un tiempo, ¡pum!, le desaparece el feto y se lo llevan. Eso parece un cuento, no, eso es real, yo conozco gente así. Como también la casuística es infinita. Yo conozco gente, varones y mujeres, a los cuales se les aparece un ser que no saben ni si es de un planeta ni si es del infierno. Viene y copula con ellos, tiene sexo con ellos. Y esto me lo ha contado él o me lo ha contado ella. Por lo tanto, no puedo dudar. Cuando un hermano mío o una persona a la cual yo conozco viene y me cuenta, no puedo dudar, y te lo cuentan con lágrimas en los ojos. Y eso es así. Y no, a la humanidad, claro, le cuesta muchísimo trabajo creer esto, porque es muy duro de creer, ver que somos realmente lo que somos. Somos esclavos de otros, pero mientras nos dan un poco de comer, pues nada, seguimos viviendo por ahí. Y yo conozco, como les digo, gente que los han llevado y los siguen llevando, porque no es una cosa pasó, no. Yo de vez en cuando me escriben gente diciéndome la última visita lo que han visto por allí. En esas cuevas hay sitios donde se juntan, no todos, sino tienen, igual que nosotros, la junta de los 8, estos que se juntan de vez en cuando en algunas ciudades del mundo, ¿no? Los Bilderberg son otros, se juntan. ¿Para qué? Porque hay discusiones entre ellos, porque hay peleas entre ellos, hay roces entre ellos para llegar a acuerdos y por ahí. A veces no llegan a acuerdos y se pelean entre ellos. Yo tengo testimonios, por ejemplo, de un piloto colombiano era. Veo cómo se peleaban, dos ovnis. Se peleaban como dos moscas que se persiguen a una velocidad tremenda y tirándose rayos. Y él mirando aquello pasmado. Y en Venezuela otro joven me contó igual que le había visto eso. Bien, este es el fenómeno ovni del cual podía seguirle hablando media hora porque me he dedicado a eso muchos años. Y poco a poco he ido tragando porque hay cosas de estas que son imposibles casi de tragar. Pero cuando tú las vives y tú las padeces, pues no tenemos remedio. Believe or not. Créanme o no me crean. Esto es así. Y eso está ahí. Entonces, ¿por qué no lo conoce más todo el mundo? Porque los más interesados en que no lo sepamos son dos. Primero, las autoridades mundiales, que les conviene muchísimo, no quieren, porque ellos les da miedo que se les vaya, ellos tienen siempre el control de todo, ¿verdad? Son mentirosas, además, como verán un poquito más tarde, tienen los que están de autoridades mundiales, son unos perfectos esclavos de estos. Solo llegan a grandes autoridades la gente que ellos colocan. Estas inteligencias no humanas, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué no los conocemos? Porque ellos, los estados, no quieren que lo sepamos. ¿Por qué? Porque quieren seguir ordeñándonos. Porque ellos viven de nosotros. Viven de nosotros, no nos necesitan. Nosotros les damos un alimento que es... ¿Cómo aprovechamos los hombres a los animales? A unos les aprovechamos el cuero, y a otros la leche, y a otros la carne, y a otros que nos tienen del carro, hasta hace poco, porque era la atracción animal, y a otros los educamos para el circo. A los animales los usamos de mil maneras, ellos a nosotros nos usan igual, nos usan muy, y no se fíe mucho, que también algunos, hay cosas que quieren ir a uno. Cuando yo digo, cuidado que algunos nos comen, pues sí, algunos nos comen. Triste y bestialmente dicho, pero no es lo normal eso. Eso sí, que les gusta la sangre, eso no lo duden. ¿Y por qué? Porque lo veíamos, no se lo dije,
en los primeros tabletas de los sumerios, de las cosas que pedían eran, que nos decían, los dioses de los sumerios hacían sacrificios, pedían sacrificios en que hubieran sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Algo le sacan a la sangre. El que haya leído a la Blavatsky, que era una señora muy, muy, muy curiosa y que dijo cosas muy interesantes, por mucho que la hayan criticado, ¿verdad? Y tampoco es que yo me incline delante de ella, pero sí dice cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que todos los que dicen cosas muy interesantes, enseguida hay alguien que se mete de por medio para que se pasen un poco de raya y desprestigiarlo de todos. Y así le pasa, por ejemplo, a David Icke ahora, y a gente que ha dicho cosas muy interesantes, pues están en el medio que dicen a veces cosas que ya se pasa de la raya. Bien, no quiero pasarme tampoco de la raya yo. Dejamos el problema de los ovnis y seguimos un poco adelante. Volveremos enseguida yo sobre él. Estos tienen, aunque algunos creen que andan todavía solo por ahí, no, se han bajado hace mucho tiempo de los aviones, de los aparatos. Magdalena y yo fuimos, mi mujer, fuimos en Lugo, me acuerdo, se había bajado y estoy contándoles una cosa, un caso que yo dije que no iba a contar el caso, pero bueno, bajaron gente que estaba en un bar, ven que bajó un ovni. ¿Y qué salió del ovni? Pues salieron unos tipos que parecían unos gorilas, unos orangutantes, y empezaron a pasar por un prado allí. Y dejaron las huellas, y nosotros les sacamos, eran unas huellas como de garra tremenda, y dieron una vuelta, se volvieron a meter las cosas y salieron para arriba. Bien, porque les dije de los ovnis, de los dioses, que algunos tenían forma de animal, y hoy día, estos días, en los ovnis, lo que se baja de los ovnis también tiene forma de animal. Y hay muchos testimonios, y sobre todo en mujeres violadas, muchas hay que dicen que no saben eso nunca nada, y de repente dicen, ¿y qué cara tenía? Tenía cara de lagarto. Eso lo han dicho muchas, no digo yo. Y tengo testimonios directos de personas que no saben nada de... Bueno, en este caso sí sabían, pero cuando les preguntamos, tanto mi mujer como yo, él lo pintó, y él no, creo que no sabía mucho de que otros habían dicho lo mismo. Bien, estaba diciéndoles que estos se echan amigos, que son los contactados. Hay gente que viene y los visitan y los vuelven a visitar. Algunos los llevan para arriba, los tratan mal, como les dije, otros los tratan bien por ahí. Son los contactados famosos. Hay muchos muy famosos. Hace poco se murió el más famoso de toda América, que era gran amigo nuestro, que se llamaba Enrique Castillo, que tiene 2 ovnis, dos libros. Por decir, no libros de un chalao cualquiera, no, se los tradujeron al alemán. Y creo que al inglés también, y como siempre el editor no le pagó nada, porque los editores suelen, no quiero meterme con pedreros, suelen ser una raza aparte. Contactados famosos también hemos conocido a muchos, pero hay uno que es famosísimo. Y como todas estas cosas, del fenómeno ovni, por ejemplo, ustedes ven que todavía la ciencia oficialmente no quiere saber de eso, no se quiere pringar. La ciencia se sigue mirando al ombligo, a sí misma, y ellos lo saben todo por ahí, de esas cosas, eso. Gente chiflada por ahí. ¿Por qué? Porque no pueden explicarlo y por eso dicen que estamos chiflados. Hay uno famosísimo, tan famoso que para mí es de las cosas más interesantes que hay en todo esto. Un sacerdote joven, hace de esto 50 años por ahí, el Papa Juan XXIII lo escogió de secretario, él cuando era todavía en Venecia,
era el cardenal de Venecia, antes de que lo hicieran papa, Juan XXIII. A este sacerdote lo eligió y desde entonces estuvo 30 años con el papa. Luego lo hicieron papa y él siguió de su mano derecha. Se llama Loris Francesco Capovilla. Este hombre tiene 98 años, vive todavía. El Papa Francisco lo hizo cardenal, no sé si siquiera era obispo, porque para ser cardenal no hace falta obispo, un seglar puede ser cardenal, es un título honorífico nada más. Así como para ser obispo hay que ser sacerdote, pero para ser cardenal no hace falta. Bueno, para esto sí era sacerdote, porque les digo, estaba de ayudante de Juan XXIII, y lo hizo cardenal. ¿Para qué? Para que asistiera a la canonización previamente de Juan XXIII, que fue hace, no sé, 3 semanas o por ahí, para que asistiera él, que había sido su mano derecha. Este cardenal Capovilla, y con 98 años, acaba de publicar, lo publicó hace tiempo ya, hizo una reimpresión y le preguntaron: Monseñor, lo que usted dice, una cosa que usted dice del Papa Juan XXIII cuando está paseando allí por los jardines de Castel Gandolfo, o de, no sé si era de Castel Gandolfo o del Vaticano, es cierto, digo, es totalmente cierto. ¿Y por qué tardó usted en tanto tiempo en publicarlo? Porque el Papa me dijo que en 20 años no dijera nada de aquello. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues miren lo que dice al pie de la letra. Es decir, que Juan XXIII fue un contactado, el más famoso de todos y el menos famoso, porque la mayor parte de ustedes no lo saben. Y los que lo saben creen que fue un bulo más, como yo me lo creí mucho tiempo, hasta que vi que el hombre estaba vivo y dice: no, esto es cierto. Y se lo dice un cardenal de la Iglesia. Miren lo que dice, exactamente copiado del libro de él, que lo han reimpreso en italiano hace poco. Dice: el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín, no sé, ya digo, si fue en Castel Gandolfo en el verano o fue en los jardines del Vaticano, que también en los jardines hay. Antes que este Papa, a León XIII le habían pasado cosas también muy interesantes que las cuento en este libro, que les recomiendo, porque esto es como un resumen de todas las cosas que yo he vivido en mi vida. Y a Juan y a Pío XII le pasó también algo, o sea, muy interesante. Pero bueno, dejémoslo ahí. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos y luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Da muchos detalles. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas, más alargadas que las nuestras. Menudo dato este. Un hombre que nunca había leído nada de ovnis y de repente te dice una cosa que te la han dicho la mitad de los contactados. Y ustedes lo han visto en la película esa famosa, no sé cómo se llama, las orejitas largas de los... Y este hombre que no sabía de ovnis dice que el que bajó a hablar con el Papa tenía las orejas largas también. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supusimos que fuese lo que fuese, no era de este mundo. De modo que algunos todavía están queriendo, se dieron cuenta enseguida, esto es raro. Como los que te dicen, cuando tú ves un ovni y te dicen, no, pero no sería un avión. Oye, uno está muy viejo ya para saber diferenciar un helicóptero de un avión, de algo que no es, de un ave grande, etc. Sabíamos que no era cosa de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Así dice el cardenal Capovilla. Y sigue, rezamos. Y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Esto nos demostró que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia él.
Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se escuchaba sonido ni voces. No me llamaron, por lo que yo permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida ésta se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, y mira las palabras del Papa: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Y ahí acaba la cita. Claro, primera cosa, esto que es de una envergadura tremenda, de tener un contactado de tal calibre, no se enteró nadie, prácticamente nadie. ¿Por qué? El Papa le dijo, como les dije antes, esto no lo digas. Hizo casi lo que hacen los militares, que cuando hay visiones ahí en los cuarteles por ahí dice, esto no lo han visto ustedes. Eso está queriendo, hay del que hable, ¿verdad? El Papa le dijo, no digas esto en 20 años. Juan XXIII era muy largo, era muy listo, muy político. A pesar de que fue una gran persona, ¿verdad?, parecido al Papa Francisco, y se dio cuenta de que aquello era dinamita. El hecho nada más de que bajara un ovni, un aparato por ahí, y hablara con él, y que viera que era un ser vivo, y las palabras que digo, le llamo los hijos de Dios, igual que empieza la Biblia. La Biblia empieza con esa palabra, Elohim, los hijos de Dios. Y sigue el Génesis, los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Y el Papa le llama hijos de Dios, es decir, que son hijos de Dios también. Pero él se dio cuenta de que aquello era dinamita. ¿Por qué? Porque inmediatamente le pasó a él, a mí me pasó igual el día que yo me convencí de que los ovnis eran una realidad, a pesar de las cosas que decían los militares y las autoridades. Y me convencí por lo que fuera, porque los vi, ¿verdad? Mi mente empezó a pensar, pero bueno, ¿y esta gente, por qué la Biblia no nos ha hablado de ellos? Nunca, nada. ¿Por qué en la religión, el dogma, no se cuenta con ellos? ¿La redención de Jesucristo les atañe a estos también o solo a nosotros? Porque dice que la religión es para el orden entero, pero ¿por qué no se habla de esta gente? Eso es dinamita, y por eso el Papa, muy sabio y muy zorro, le digo, no hables de esto en 20 años. El que venga de atrás que arree, ya estaré yo muerto. Pero el que vino detrás tampoco arreó, porque eso se cayó. La Santa Sede apenas se abre. Ha habido nada más un cura famoso, que fue Corrado Balducci, que se murió hará un año por ahí, que sí, ingenuamente decía que no, esto no tenía mucho que ver con la religión y que no ofendía nada, que no ofende nada. A mí por lo menos me puso a temblar, a dudar de muchas cosas. ¿Por qué no se nos habla de esto? ¿Y qué tienen que ver todo lo que es esto? Y mil revoluciones me hizo por ahí. Y me las sigue haciendo, ¿verdad? El hecho de que, por otro lado, la inteligencia que tienen estos seres, el dominio que tienen, el control mental que tienen, porque han hecho de nosotros un gato de borregos, creemos lo que nos dicen, los instrumentos que ellos tienen. Los instrumentos que ellos tienen pues son sobre todo la prensa y la televisión, y el último regalito que nos han hecho, regalo envenenado, son las pantallitas que anda todo el mundo, a cualquier sitio le manda que vaya, la gente atontada con su pantallita para arriba, para abajo. Es un regalo envenenado, completamente. La gente se está idiotizando a toda velocidad. Y por eso no nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de que, a pesar de eso, algún bueno, yo pienso que el que bajó allí era bueno para decirle algo. Óyeme, esto es así. Bien, dejamos eso a un lado. Dejamos eso a un lado. Porque yo quiero hablarles ahora de 4, hemos hablado de seres inteligentes no humanos, pero que no se ven mucho por ahí. Quiero hablar hay 4 tipos de seres inteligentes que influyen muchísimo en nosotros.
con los cuales hay que defenderse o hay que ponerse en contacto, depende, porque te pueden ayudar y te pueden hacer daño. ¿Qué tipos de esto? Y estos son cosas completamente personales, como todos los digo. Muchas de las cosas que yo les digo, al acabar digan, este tío está medio loco. Perfecto, tiene total derecho. Yo voy a dormir de la misma manera, tranquilo, digan lo que me han dicho, muchas cosas por ahí, me importa un pepino. Ya le digo que a los 90 años uno coge una especie de patente de corso, ¿verdad? Y ya. Bien. Primer tipo de seres inteligentes no humanos que influyen mucho en nosotros, los ángeles. Y aquí voy a aprovechar para decirles una cosa, y aquí empieza la homilía jesuítica. Cuando yo tenía 86 años, ahora voy para 92, cuando tenía 86 años, me di cuenta un día que me andaban las cosas mal, me senté. Yo en la cama es cuando sentado me hago mejor las cosas. Me senté y dije, pero vamos a ver, esto es así. La Santa Madre Iglesia dice que cada uno de los que nacemos, porque la Iglesia tiene muchas cosas, ha hecho muchos errores, muchísimos, pero tiene muchas cosas buenas en el cristianismo. Y uno de los dogmas, llámale, es que el ángel de la guarda, tenemos un ángel de la guarda cada uno de nosotros, no lo pone Dios. Lo que pasa es que como no le hacemos caso, pues el pobre hombre está en paro, ¿verdad? Es la moda, hija, no te extrañes, estar en paro. Yo me dije aquel día, chico, si eres realmente, existes, ayúdame en esto porque estoy un poco fregado. Mira, el problema es y perdona que haya tanto, porque yo no le hice caso a ninguno, en 86 años, a ninguno, sabiendo que era una cosa que no sé, es un dogma de fe. Y, óyeme, bingo, empezaron a salirme las cosas bien. A partir de ese día, todo me va. Y claro, yo cada día me siento y le digo, oye, muchas gracias, eres un tiazo. Y hablo con él, eso es oración. Oración no es dar rosarios ni nada, eso no es hablar con quien sea, pero de arriba. Escogiendo, porque hay gente que trata de ponerse en contacto con gente de arriba a través de la Ouija, por ejemplo. Imbécil, no sabes quién está detrás. Y la Ouija trabaja, claro que trabaja. Como hay 40.000 Ouijas, mucho más peores todavía. No, cuando uno invoca a alguien hay que saber a quién se invoca. Y muchas veces, aunque se parezca la cosa bien, cuidado. ¿Por qué? Porque dicen, creo que San Pedro, el demonio se transfigura en ángel de luz. Estos desgraciados malos, que son los que mandan y de los que si acaso hablaremos también un poco más, se presentan muchas veces, pero como, qué sé yo, ángeles de luz. Bueno, se vienen presentando así, miren, antes les hablé que yo conocía a hombres y mujeres que tienen sexo con seres de estos. En la Edad Media, el que sabe un poco ha oído hablar de los íncubos y de los súcubos. Íncubo era un demonio, entonces, que era en forma de hombre, que se ponía encima. Y el súcubo era la forma de un demonio para una mujer. Ya aparecía lo mismo con otros nombres. Bien, el caso es que este ángel, ahora es mi amigo, todos los días hablo con él y me va muy bien con él. Y yo les recomiendo que muchos de ustedes que les ha pasado como a mí, que no le hacen caso a ninguno, óigame, dejen el amor propio al lado y algún día siéntense y digan, óyeme, yo sé que tú existes. Nunca te he hecho caso, perdona, porque he sido mal educado, pero échame una mano en esto y verán cómo les funciona. ¿Por qué? Porque estos seres, si se les habla, sí, pero si no lo invocas, se echan para atrás y se quedan. Aquí, ¿sabes a quién está invocando? Al ángel bueno, al ángel que Dios te ha puesto encima. Créame que a mí me ha dado muy buen resultado. Estos son los primeros. Hay otro tipo igual que pasaba con los dioses de los sumerios, hay ángeles malos, perversos. Esos son a los que la Iglesia le llama Satanás y los demonios. Yo por un tiempo también creí, influenciado por estas teologías modernas, que el Satanás era la concreción del mal. No, Satanás es un dogma de fe
que tiene todo buen cristiano de creer que existe Satanás. Y eso la Iglesia en eso nunca ha fallado, siempre lo ha dicho. Y este Papa Francisco, que creían que lo iba a decir, ya ha dicho, ojo, este ser existe en realidad y está actuando tremendamente. Y lo que está pasando hoy día precisamente es entre los ángeles buenos y los ángeles malos, o díganlo, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, hay una batalla terrible por las alturas. Ni nos enteramos indirectamente. ¿En qué nos enteramos? En que el mundo está hoy día en un estado caótico. No sé si ustedes dan cuenta, pero el planeta se está suicidando. No se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes, mis queridos hermanos, ya no sé cómo se llama este pueblo, ustedes son millonarios, igual que yo. Han comido bien hoy, ¿no? Ha habido mucha gente que no ha comido hoy, muchísima, no solo de España. El hambre en el mundo, cada año se mueren 30 millones de personas de hambre, que la vienen acumulando desde años atrás. ¿Por qué? Porque la canalla gobernante es tremenda, porque la canalla gobernante es de los malos, los han colocado ahí, como veremos enseguida. Nosotros somos millonarios y no caemos en la cuenta de este hecho tremendo. No quiero irme del tema. Estos son los ángeles malos que influyen muchísimo. Cuando ustedes tienen una tentación y caen en ella, es que alguien está trabajando. Somos víctimas de un control mental, de una estrategia fenomenal en el mundo entero, que ha sido hecha por ciertas instituciones humanas que conocemos muy bien, pero que están mandadas por otros más arriba. Tercera clase de gente que influyen en nosotros diferentes, los extraterrestres. Y los extraterrestres, como les dije, los hay también buenos, que son discretos, demasiado discretos e intervienen un poco, y los malos. Ahora esto les ha dado por llamarlos los reptilianos. ¿Por qué? Porque muchos tienen forma de reptil. Siempre lo han tenido. Y la adoración a la serpiente ha sido desde siempre en todas partes. Ustedes van a México y allí en la pirámide del Sol y por ahí hay unas cabezas tremendas de dragones o de lagartos o de ofidios o de serpientes, llámenle como quieran. Y se van a Occidente y los que mandan son los dragones de los chinos y por ahí. Y se van a las pirámides de Egipto y hay también de esto y sobre todo formas de animales por ahí. Cuarta, todavía hay más gente no humana que influye en nosotros. Sí, esos son los que más relación tienen con ustedes y con los cuales también ustedes probablemente tienen unos más que otros y otros menos. Son sus muertos, que no están muertos, están vivos. Sus abuelos, yo también he sido muy poco acordarme de mis antepasados. Hablen con ellos. Hay algunos que salieron y van a tener que volver. ¿Por qué? Por cabroncetes, porque cuando estuvieron en la tierra lo hicieron muy mal, abusaron, tuvieron a lo mejor mucho dinero y lo usaron mal y robaron, etcétera, me engañaron. Esos fue de los pecados grandes que ha hecho la Iglesia pronto y es prescindir de la reencarnación. Hay que volver. Yo no quiero estar en el cielo al lado de un sinvergüenza que se ha pasado toda la vida fastidiando y luego porque le dieron una absolución a la hora de morirse ya, no. Usted vuelva y que le den leña y que lo... Sí, por eso yo creo en la reencarnación. En eso, una vez más, soy hereje. Porque yo soy hereje en unas cuantas cosas. Uso mi cabeza, punto. Buda dice, no creas lo que te diga todo el mundo, por muy grande que sea, usa tu cabeza. Esta es la última arma que les ha dado Dios, esta. Si esto te dice, esto está mal, retíralo, dígalo quien lo diga. Pero mira, se equivocó, bueno, mala suerte. Yo al llegar al tribunal le diré, óyeme, me equivoqué, pero la culpa es tuya, me diste un cerebro malo. Bien, no, por favor. Estos son los muertos vivos también. Hablen con sus difuntos. Si ya están evolucionados, si tienen poder. Mire, yo estuve suscrito a una revista, la revista Fate en Estados Unidos, muchos años. Y esa revista mensualmente
trae testimonios de gente que les ha aparecido, ¿quién? Su madre, su padre, su abuelo, su tío, y así, y se le han sentado encima de la cama. Y claro, enseguida, el espiritismo enseguida nos pone, no, el espiritismo tiene muchas cosas muy buenas, mucho más rectas. No el espiritismo este que aparece en las revistas de fulanita de tal, o ¿cómo se llama? Esperanza Gracia, que todas las noches nos hace tanta gracia. Aparece, no, el espiritismo de Kardec. Léanse el libro de Kardec, el libro de los espíritus. Que Kardec fue uno de los hombres a los cuales hay que quitarse el sombrero antes que él. ¿Por qué? Fue otro contactado. Él no hablaba, también medio hablaba de extraterrestres con su cosa. Él creía en muchas cosas estas, aunque entonces en su tiempo todavía los ovnis no habían despuntado. Si sus parientes ya han evolucionado, entonces tienen ese poder de ayudar y vienen y dicen, si no ha evolucionado, entonces ustedes los pueden ayudar a ellos. Pues con oraciones, pidiéndole a Dios, misas, los que crean en las misas. Hay maneras de ayudar también, pero no pierdan el contacto con ellos. Esos son los cuatro seres o espíritus, o llámenle como quieras, que tienen relación con nosotros. Porque créanme, un ateo hoy día a mí me da pena, porque hay que estar. Sí, me da pena porque hay que estar ciegos, creer solo que venimos de la nada. Vivimos malamente en este condenado planeta. Si hemos tenido suerte de nacer en un sitio como Villena, ahora me acordé del nombre, ¿verdad? Y luego otra vez volvemos a la nada. Ay, pobre desgraciado, qué pendejo eres. Salir de la nada, volver a la nada. No, hombre, no, si esto va a seguir, si el show viene después. Y bueno, después yo también por muchos años estaba más atento a las cosas, ir y venir, fabricar, viajar, etc. Ahora no, ahora tengo la mente más bien puesta en el más allá. Yo espero que al llegar al más allá, a mí, no sé si es vanidad esto, ¿verdad? Pero que me reciban como reciben a Belén Esteban cuando entra en el escenario. Con una ovación como esta casi, y con una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Y entonces aquel ambiguo que suele andar por allí, pues que les empieza a hacer preguntas. Así yo espero que me reciban allá. ¿Por qué? Pues por haberme portado bien, por haber ayudado a la gente, haber hecho lo que podía. Y no, en cambio, al llegar, que me digan, un momento, tú para aquella fila, porque vas a reencarnar, te va a partir un rayo. ¿Por qué? Por sinvergüenza, como les dije antes. Bien, el último tema que voy a tratar en estos 10 minutos es eso que toda la humanidad, no solo ustedes, no, todo el mundo, eso que todo el mundo llama Dios. ¿Qué es Dios? La humanidad está cambiando la idea de Dios. Y yo la he cambiado, no crean que porque lo digo un teólogo, no, esto es lo que me ha hecho a mí abrir los ojos, ¿verdad? Gente que viene de fuera. ¿Ustedes han tenido alguna vez la suerte de sentarse en un observatorio grande, ponerse con un telescopio de los buenos, de los grandes, y ponerse a mirar? Yo me senté un día, me puse a mirar y me eché para atrás. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ustedes asoman por la noche y ven el cielo negro y puntitos, estrellitas por ahí. Cuando se asoma a un telescopio, es todo lo contrario. Una luz tremenda y solo quedan unos pocos puntos negros. Una barbaridad de estrellas. Y eso es solo nuestra galaxia. Hay cientos de miles de galaxias. Ahora hay 2 telescopios que andan por ahí dando vueltas, el Hubble y otro que pusieron ahora. Y nos dicen que desde allá arriba no nos dicen cuentos, no, hay cientos de miles de galaxias. Cada galaxia tiene millones de estrellas. Cada estrella tiene miles de planetas. No miles, no. Una estrella tiene, pero cada planeta tiene satélites. Es decir, que somos nada. Mires, ahora que llega el verano, vayan a la playa. Cuando estén un día sentados allí, cojan un poco de arena, sacudan hasta que le quede un grano. Y entonces piensen, nuestro planeta es al cosmos igual que esta arena es a la playa. Hay millones de arenas como esta. Y por años hemos sido tan mentecatos los humanos que hemos querido, y todavía lo siguen creyendo algunos intelectuales, algunos que somos los únicos habitantes del cosmos, imbéciles.
Ahora resulta que nos explican el origen del cosmos. Están queriendo explicarle, quitar a Dios del medio. A Dios hay que quitarlo del medio. Y resulta que fue el Big Bang. El Big Bang es el famoso, la explosión esa tremenda. Es ahora el Dios de estos señores. ¿Y qué es el Big Bang? Pues es una explosión tremenda. Yo le digo, pero bueno, ¿con qué explosivo? No, nunca se han explicado. A lo mejor era goma 2, como en el 11M. No nos han dicho que. Ahora, estos días pasados han descubierto el bosón de Higgs. Ustedes han visto, ¿eh? El bosón de Higgs. Resulta que Dios es una partícula. Le llama la partícula divina. Pero serán mentecatos esto. Y todo es por escapar de la idea de que un Dios Padre, un Dios gigante, ha hecho este mundo. Lo que pasa es que Él es demasiado grande. Y aquí el cristianismo heredó una idea muy pequeña de Dios, muy mezquina de Dios. El Dios de los hebreos es aquel Yahvé desgraciado que estaba en el paraíso hablando de una manera muy mitológica, pero en realidad, en el fondo fue así. Y de hecho, en las tabletas de los sumerios, los dioses tenían un paraíso para ellos. Ahí no entraban los hombres, solo entró uno. El Dios hebreo es aquel Dios mezquino, que era también rencoroso y trataba mal a los hebreos, y que pedía sangre y que pedía cosas, y que tuvo la despachatez, figura de decirle a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Menudo Dios, ese Dios. Y ese Dios lo ha heredado esa idea un poco de Dios duro, y por eso tenemos un poco de miedo a Dios. Y nosotros tenemos en eso que apartarnos de eso. En Occidente la idea de Dios está mucho más muerta. Miren, una vez estaba yo hace años de esto, cuando en el aeropuerto de Nueva York, cuando el aeropuerto era totalmente diferente de como es ahora. Era un gran, inmenso salón y estábamos por allí, mucha gente, había un grupo grande. Y de repente, en un momento, ¡pum!, toda aquella gente, una gente se arrodillaron y pusieron la cabeza en el suelo. Y los gringos que andaban por ahí estaban, ¿qué es esto? Y yo, que sabía, lo conocía un poco más de aquí, no, estos son mahometanos que de repente es la hora, 5 veces al día tienen que hablar. 5, y estaban allá todos inclinados. Nosotros en Oriente eso ni se nos ocurrió. Dios, se ha muerto Dios. Hubo uno de los famosos teólogos que escribió el libro Nietzsche, La muerte de Dios, porque lo queremos eliminar. Ellos tienen la idea de Dios mucho más. Nosotros, yo soy cristiano del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Me llaman hereje por ahí, no importa, yo uso mi cabeza. Soy cristiano del Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque yo admito el Dios ese al que Jesucristo nunca le llamaba por su nombre, nunca llamaba Yahvé, siempre decía mi Padre, mi Padre. Y yo creo en un Dios Padre, y al cual no lo voy a encontrar, como muchos también creen que Dios está esperando como una mamá agarrarme. No, Dios es mucho más grande que eso. Yo, al llegar más allá, sé que daré un paso más en el peldaño, acercándose. ¿Saben cómo le llaman muchos extraterrestres? Le han dicho a sus contratados, ¿cómo le llaman a Dios? La fuente, porque está siempre manando cosas para afuera, creando órdenes. Y también le llaman primera causa, y le llaman de muchas maneras. El último paso. Les hablé antes de el ángel de la guarda. Por encima de la guarda está un Señor que se llama Jesucristo. Yo hay cosas de Jesucristo que no entiendo, pero es natural. Yo hay 1000 cosas de este mundo que tampoco las entiendo. Por lo tanto, respeto muchas cosas. Ahora, eso sí, no soy tan audaz como ha sido la teología cristiana, que se ha metido a destripar, a desguazar a Dios, diciendo que no es uno, que son 3, y que la unión de los 3 no es por creación, sino por no es creación, es generación, y que hay una unión hipostática. Y yo digo, pero mentecato, ¿cómo usted va a saber? El que hizo esas galaxias, ese ser gigantesco que no tengo ni la más remota idea. Sí, resulta que lo saben, todos han destripado a Dios y han dicho, sobre todo, aquí voy a hacer yo una herejía oficial, yo excomulgo a todo aquel que crea en que Dios tiene un infierno eterno. Yo no creo en infiernos eternos. El infierno eterno, esa idea, es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios. De modo que no crean en nada de eso. Dios es ante todo Padre.
Efectivamente, hay gente que son muy sinvergüenzas y eso no le van a dar rositas al llegar a la ciudad. No, probablemente les han dicho para la fila allá a reencarnar, ¿verdad? Pero Dios no es un canalla que te tenga ahí con fuego y encima con fuego. Pero qué cretino inventó eso del fuego eterno. Por lo tanto, vivan conforme a su conciencia. Termino ya. Dios, si yo les hablo a ustedes ahora de Mahavira, ustedes dirán, ¿quién será ese señor? Pues ese señor fue un fundador de una religión que tiene millones de seguidores en el norte de la India. Y si yo les hablo de Indra, pues fue otro señor que también, ¿a qué voy? A quien ha habido muchos Jesucristos. Dios, ese Dios, manda de vez en cuando, como ha habido gente que se ha revelado, no sé por qué, otro misterio para mí, y que los mundos, los planetas, hay mucha gente mala, manda gente. Y aquí en la historia humana ha habido muchos Jesucristos. Mahavira, Tutankamón, y que eso sí quiso poner un solo Dios por ahí. Buda, algunos los conocen muy bien, ustedes, muy bien o por lo menos. Quetzalcóatl, ¿quién fue ese señor? Rama, Krishna. Esos son gente que han mandado. Algunos de ustedes han leído, por ejemplo, el Zendavesta. Pues seguramente nadie. El Zendavesta es el evangelio de los zoroastrianos. Zoroastro fue un hombre al cual hay que quitarse el sombrero delante de él. ¿Qué dijo Zoroastro? Igual que Jesucristo. Ama a tu prójimo, no hagas trampas, obedece a tu conciencia. Eso dice Zoroastro y eso dice el Dhammapada. ¿Quién de ustedes ha leído el Dhammapada? Otro evangelio de quién, de Buda, en medio de la infinita literatura de Buda. De modo que Dios no creó el mundo y ahí que se pudra. No, sigue atento. Lo malo es que los que somos desatentos somos nosotros. Lo que le dije antes del ángel de la guarda, y dejen su amor propio, si tienen a Dios muy apartados, siéntense alguna vez con tranquilidad o cuando se vayan a dormir y díganle, oye Dios, hace mucho tiempo que no hablo contigo, vamos a hacer las paces. Yo no les digo ni que vayan a misa, ni que recen rosarios, nada, pero nada más que hagan una especie de examen de conciencia, porque Dios tiene dos maneras, ha tenido de conectarse con los humanos. Una es con la conciencia. Dios con todo el mundo le dice tu conciencia, haces bien o haces mal, y en eso no falla. Es el hilo ese misterioso. Y luego lo hizo de una manera general, para todo el mundo occidental. Les acabo de decir cómo lo ha hecho con muchos otros pueblos, ¿verdad? Con un señor que se llamaba Jesucristo, del cual hay cosas, digo, que no entiendo, pero que respeto. Algunas cosas se las han colado a los evangelistas que yo no puedo. La Iglesia se ha equivocado en cosas, sí, graves y gordas ha hecho por ahí, pero también no crean que la Iglesia es todo mal. Como ahora quieren decir, no, la Iglesia hay la parte fundamental de la Iglesia, no son los grandes obispos, no es un cura pedófilo como ahora quieren decir que los hay, ¿verdad? No, pero es la masa buena, hay de miles de gentes que han entregado su vida voluntariamente, no a Dios directamente, no a los hombres, y que a veces han sido castigados por otros hombres, ¿verdad? Yo les podría poner ejemplos aquí de gentes que, por ejemplo, en la guerra civil, comunidades enteras de los frailes que se dedicaban de la Orden de San Juan de Dios, no sé, para que no lejos de aquí, llegaron unos bárbaros milicianos ahí, los sacaron a todos, los fusilaron. ¿Y qué hacían eso? Los fusilaron a todos ahí, a todo el convento. ¿Y qué hacían? Cuidar viejos. Bien. Encárense con Dios y díganle, chico, perdona, he sido poco educado contigo, vamos a hacer las paces, yo voy a prometerte que lo que hago mal, lo hago bien, y entraremos en el reino de los cielos, como les dije, con una gran ovación, y Dios estará contento con nosotros, porque gústenle, como decía un anuncio de una floristería que hace tiempo que no vi, gústenle las flores o no, crecerán sobre usted. Dentro de poco, todos ustedes y yo antes que ustedes estaremos bajo tierra tranquilitos, pero no estaremos bajo tierra, no sean adoradores de huesos, estaremos por otros lares,
Y eso es lo que me interesa a mí. Y a eso debemos preocuparnos. Y yo me he valido para eso de esto. Yo les recomiendo este libro que posiblemente a muchos les abrirá bastante los ojos, a pesar de que diga cosas con las cuales algunos de ellos no estén de acuerdo. Colorín colorado, este cura ha terminado. Muchas gracias.